Iniciaremos as atividades dessa manhã com a conferência magna que abordará o tema Federalismo e Constituições Estaduais na América Latina, o processo constitucional estadual, que será ministrada pelo professor doutor José Palomino Manchego, o qual eu convido agora para subir e ocupar seu lugar à mesa. Convido também para integrar a mesa a professora doutora Rosiana Alencar de Araújo, da Univale. O doutor Flávio Balgarten Baião, membro da nossa Comissão de Direito Constitucional, e o doutor Rui Samuel Espíndola, nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional. Passo, portanto, a palavra à professora doutora Rosiana Alencar de Araújo para a condução dos trabalhos e a apresentação do palestrante. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Agradeço as palavras do nosso querido cerimonialista e de imediato desejo também que todos sejam muito bem-vindas e bem-vindos às atividades do segundo dia do Congresso comemorativo dos 30 anos da Constituição de Santa Catarina. Meu nome é Rosiana Maria Alencar de Araújo, sou professora veterana da Univale e tenho atuado durante muito tempo do meu exercício profissional em vários campi daquela instituição. Atualmente sou professora de Direito Constitucional e Direito Civil, sou graduada em Direito e Serviço Social, tenho mestrado e doutorado na Universidade do Vale do Itajaí, sendo que o meu doutoramento foi a partir de um convênio, né, de cotutela com a Universidade de Perude. Também integro ao Instituto dos Advogados de Santa Catarina. E é com muita honra que, atendendo ao convite do professor Rui Espíndola, integramos esse evento como presidente dessa conferência magna sobre uma temática extremamente relevante. E ainda uma temática que me toca sensivelmente. Há 30 anos, na qualidade de assessora técnica, muito jovem ainda, do então deputado Martinho Guizzo, recebi de suas mãos um exemplar autografado da Constituição catarinense, um exemplar que guardo até hoje com muito carinho. A Carta Catarinense trouxe inúmeros benefícios à população, com destaque nessas 3 décadas, a viabilização do ensino superior catarinense com qualidade aos estudantes cujas famílias apresentavam e apresentam limitações financeiras no custeio dos estudos de seus respectivos integrantes. Desta forma, saúdo a todos os constituintes catarinenses, especialmente na pessoa do deputado Martinho Guizzo, pela redação do artigo 170 desta Constituição,
que tem servido, né, de instrumento de inclusão social de milhares de estudantes catarinenses. Dito isso, né, eu passo a palavra inicialmente ao professor Dr. Rui Espíndola, para que faça algumas considerações a respeito, inclusive, da vida e da carreira do nosso palestrante de hoje. Bem, eu gostaria apenas de... Está funcionando o microfone? Eu gostaria de fazer uma consideração a respeito do nosso ilustre professor catedrático, professor Palomino Manchego, ao público aqui presente, talvez o público que não teve a oportunidade de ler ainda os seus escritos, mas o professor Palomino Manchego trata-se de um dos maiores estudiosos do direito constitucional e do processo constitucional da Iberoamérica, renomado em toda a América Latina, em toda a América Espanhola, e no continente europeu. É um professor destacado, cuja produção intelectual é grandiosa. Nós não vamos aqui nos destacar se fôssemos nos ocupar da grande produção literária, bibliográfica no campo do direito. É um estudioso fantástico e que muito se dedicou e se dedica ao estudo da jurisdição constitucional, do processo constitucional, né, na América Latina. Então, é preciso que seja destacado isso, o seu renome internacional, que para nós muito nos honra profundamente a sua vinda aqui ao Brasil mais uma vez, é a segunda vez que atende ao pedido da nossa comissão, e que muito nos honra o professor Palomino Manchego, que integra, como professor catedrático, a universidade mais antiga das Américas, que é a Universidade de São Marcos, né? Então, professor Palomino, é uma honra muito grande a sua presença entre nós aqui. O senhor nos honra, nos engrandece, dá a esse congresso comemorativo de uma Constituição estadual uma dimensão internacional. Por isso, ficamos muito agradecidos, professora Rosiana, muito agradecido a todos aqui. Obrigado. Bem, dito isso, procederemos à leitura de um breve currículo do Dr. José Palomino Manchego, que é professor doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, também foi e é professor de várias universidades, dentre as quais destacam-se a Universidade Maior de São Marcos e a Universidade de Lima. É assessor externo do Tribunal Constitucional e membro de associações como a Associação Peruana de Direito Penal, a Ordem dos Advogados de Callao e a Associação Peruana de Direito Constitucional. Principais obras: Controle Constitucional e Magistratura no Peru, no livro Instrumentos de Tutela e Justiça Constitucional, a Sentença Constitucional nas Ações de Inconstitucionalidade perante o Tribunal Constitucional do Peru, Problemas escolhidos na Constituição Peruana de 1993. Assim, após a explanação desse breve currículo, é com imensa honra que convidamos o professor para proferir a conferência magna do dia de hoje, 29 de novembro, sobre o tema Federalismo e Constituições Estaduais na América Latina, o processo constitucional estadual, temática extremamente importante e relevante para a identificação de um panorama latino-americano na afirmação da autonomia dos Estados-membros. Professor, fique à vontade. Deseo agradecer en primer término la fina deferencia que ha tenido para con mi persona la institución que lleva adelante este Congreso con relación a los primeros 30 años de la Constitución Estadual de Santa Catarina, en especial a la Orden de Abogados y, por cierto, también a mi viejo y querido amigo, el profesor Espíndola, quien ha tenido una vez más la deferencia
de permitirme compartir con todos ustedes este coloquio académico. Agradezco también la fineza del Presidium de Honor por esa generosa y excesiva presentación. Yo voy a actuar ya de acuerdo al título de la exposición que se me ha dado, como ese gran pensador francés Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, como ustedes saben, tiene un libro clásico que se llama De la democracia en América. Él llega de Europa a la América del Norte, llega pensando sobre la base de un Estado unitario. Y cuando ve la realidad topográfica norteamericana, se enamora del federalismo puro, del federalismo que tiene calidad de exportación, cual es el de Estados Unidos, con toda su formación, desde el punto de vista político, a partir de la bicentenaria Constitución de 1787. Entonces yo soy formado en un Estado unitario, y ese Estado unitario está aquí consagrado en la Constitución peruana de 1993. ¿Y por qué pongo esta reflexión preliminar? Porque se me ha dado un reto, y que se lo debo y le agradezco naturalmente al profesor Ruy Espíndola, hablar sobre los estados federales que hay en esta parte del globo terráqueo. Y digo que le agradezco porque me ha permitido volver a mis viejas lecturas para justificar esta mañana, en los 50 minutos que se me ha dado, el valor y la importancia que reviste en la vitrina comparada los estados federales. Y ahí, de acuerdo al título de la exposición, veo como mar de fondo tres aspectos nucleares. El primero, la Constitución de Santa Catarina. El segundo, naturalmente, el hecho de que se está rindiendo homenaje a un jurista muy importante, cual es el profesor Ruy Barbosa, con ocasión de los 170 años de su nacimiento. Y el tercero, que también hay que analizarlo, es el tema de la jurisdicción constitucional. Ahí está entonces, en esta triple entidad que va interconectada, una con otra, la exposición que voy a justificar. Y de manera esquemática lo voy a hacer a partir de 4 bolías. La primera es la cuestión del problema, el status cuestiones. La segunda es el mar de fondo, o sea, lo que en América Latina se llama la distribución del poder territorial. O mejor dicho, entiéndase en otro giro, la forma de Estado, que muchas veces, como es en el caso peruano, ya lo voy a decir, se confunde con la forma de gobierno. El tercer rubro va a ser el tema de los procesos constitucionales, más en concreto, a partir de la Constitución del Estado de Santa Catarina de 1989. Y finalmente haré unos balances y perspectivas provisionales, dado que el tiempo es tirano y no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia bíblica. ¿Cómo se enfoca en América Latina? O sea, mejor dicho, ¿qué han hecho los estudiosos en América Latina llevar adelante desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del derecho comparado y, por cierto, también las reflexiones académicas con relación a los estados federales? Estamos en el primer tercio del siglo XXI y el campo de atracción de todo esto fue antes de 2 hechos episódicos que se dieron cerrando el siglo XX. Uno, el tema de la perestroika, y 2, el tema de la caída del muro de Berlín. Estos han sido 2 aspectos
históricos en el mundo de la cultura que el constitucionalista, el administrativista y el municipalista no pueden dejar de lado para establecer los meridianos y los paralelos de la forma de Estado federal. Hay que advertir de que estamos tocando un terreno en el cual las arenas son movedizas. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de formas de gobierno, por ejemplo, puras, de formas de Estado puras, y de formas de gobierno y de formas de Estados derivadas. Siempre en el derecho constitucional hay un fundamento histórico de los conceptos categoriales. Igual sucede, por ejemplo, cuando se habla de un control constitucional puro y un control constitucional derivado. Igual sucede con el tema de los sistemas electorales, puros y derivados. Y el tema que se me ha tocado no es excepción a la regla, porque América Latina, tal como me dijo en su día el eminente politólogo alemán Dieter Nuland, América Latina es un laboratorio político. Y en América Latina, entonces, nacen los modelos derivados, cada uno de acuerdo a la singularidad. No obstante ello, es menester poner al corriente de que, producto de que la corona y la metrópoli, en el caso nuestro de España y en el caso de ustedes Portugal, van cediendo paso y cada estado naciente en América Latina va desprendiéndose del cordón umbilical, en el caso nuestro, del Imperio Español, pues entonces se ha dado una suerte de replanteamiento histórico de lo que nosotros conocemos con el nombre de los virreinatos. El virreinato de la Nueva España, México, por ejemplo. ¿Qué tiene México? Tiene un Estado federal. El virreinato de la Nueva Granada, Colombia y Venezuela. ¿Qué tiene Venezuela? Un Estado federal. El virreinato del Perú, que se ha quedado básicamente con un Estado unitario. Y el último virreinato de La Plata, en donde hay evidentemente un campo de acción importante del federalismo argentino y que tiene también un Estado federal. Sin olvidar la Capitanía de Chile, que se ha quedado con un Estado unitario. Esto es muy importante traer a colación, porque si no, no podemos entender lo que más adelante vamos a justificar en nuestra exposición. En ese sentir, hemos encontrado nosotros tres antecedentes: reflexiones académicas que los constitucionalistas, administrativistas y municipalistas han reflexionado en punto de perfección. ¿Por qué digo los constitucionalistas? Obvio, porque a partir de ellos hay un entramado normativo constitucional y la justificación en función de un poder constituyente, de un poder originario, forma de Estado, forma de gobierno, parte dogmática o parte orgánica de la Constitución, evidentemente que tiene un anclaje y un pelaje constitucional. ¿Por qué digo el tema de los administrativistas? Y ahora lo voy a demostrar a renglón seguido. Porque son ellos precisamente los que establecen el tema del diseño topográfico, el tema de la administración pública, el tema de la función pública, el tema del servicio público y categorías como son, por ejemplo, centralismo y descentralismo. ¿Y por qué finalmente digo los municipalistas, que en el fondo son los constitucionalistas y los administrativistas? La respuesta es muy sencilla, porque en el caso de América Latina, especialmente proveniente de la península ibérica, los entes concejiles, los entes municipales, los municipios o los entes locales, antes que la nación y antes que el Estado, producto del siglo XVIII, ya tuvieron en la perspectiva histórica, sociológica, un campo de acción determinado, y eso proviene del Imperio Romano, eso proviene de la Hispania, eso proviene del dominio de ultramar que es España y que naturalmente se llevó a término en América Latina. Hay una famosa frase de un pensador peruano, presidente de Naciones Unidas en 1966. Me estoy refiriendo a Víctor Andrés Belaúnde, que tiene una frase lapidaria:
abro comillas, España sembró cabildos, sembró municipios y cosechó naciones. Ese es el resultado. El municipio, el ente municipal, que naturalmente andando el tiempo tiene que entrar dentro del seno de una constitución producto de ese fenómeno del siglo de la Belle Époque, del siglo XVIII, llamado constitucionalismo. Y ahí hay una clave del arco que pivotea entre la forma de Estado y la forma de gobierno, y que se denomina la autonomía municipal, que el día de ayer, atentamente, lo escuché en este podium desde la primera conferencia que se dio y que en hora de la tarde también recalcaron el tema de la autonomía municipal, el tema de los municipios, que yo diría, haciendo ya una conclusión provisional, es la última ratio de un Estado federal. ¿Y cómo lo justifico? Voy a los ejemplos. El primer toque de clarín que se dio con relación a los sistemas federales en América Latina lo tenemos aquí en México. Aquí se llevó a término durante el año de 1972 un encuentro sobre sistemas federales del continente americano en el prestigioso Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en donde países como Argentina, Brasil, Canadá, Centroamérica, Colombia, Estados Unidos, México y Venezuela desarrollaron cada uno de los expositores la forma topográfica sui generis como el federalismo camina en América Latina. Y la presencia aquí en este coloquio, en este colectivo, que es muy importante para poder entender el día de hoy, un ajuste de cuentas, primer tercio del siglo XXI, la forma como ha ido in statu nascendi y ha ido desarrollando su campo de acción, la forma de Estado federal. Y salta a la vista, ya que estoy aquí en esta preciosa ciudad, la presencia del profesor Luis Pinto Ferreira, profesor de Pernambuco, en donde da cuenta claramente la forma como los estados federales en Brasil comienzan a tomar cuerpo finales del siglo XIX, gracias precisamente a ese sabio pensador internacionalista, constitucionalista, diplomático, hombre de mundo, con una cultura extraordinaria que es nuestro homenajeado, el profesor Ruy Barbosa. Un segundo antecedente lo tenemos en un encuentro desarrollado en España. Y aquí nace una suerte de constitucionalismo, como lo dice el título, el derecho público a finales del siglo. Estamos hablando del siglo XX. La presencia que tenemos aquí es muy importante porque son constitucionalistas y son administrativistas que desarrollaron el diseño territorial en Iberoamérica. La presencia de García Enterría, el famoso maestro de los administrativistas españoles, jugó un papel muy importante. Y de aquí me voy a apoyar, porque no se puede entender el tema que me ha asignado el profesor Ruy Espíndola si es que no lo encuadro sobre la base de un federalismo, de un regionalismo y, naturalmente, de la autonomía local o autonomía municipal, como lo desarrolló, por ejemplo, ese famoso administrativista, y está acá en este libro, el profesor Sebastián Martín Retortillo. Federalismo, regionalismo y autonomía local o municipal es una santa trinidad para entender el patos y ethos de lo que es el federalismo. Y el tercer antecedente, que también lo tengo sobre el tapete, por eso que he dicho que el profesor Ruy Espíndola ha hecho que vuelva a mis viejas lecturas, es el 7º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, cuya mesa número 8 abordó la temática federalismo y regionalismo. Todo esto fue del 12 al 15 de febrero del año 2002.
¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque aquí está la presencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que tiene a 2 brasileños de fuste que fundaron este instituto. Ya mencioné al profesor de Pernambuco, Luis Pinto Ferreira, y el otro profesor es el profesor José Afonso da Silva. Decisiva su participación y naturalmente esto influye en lo que se conoce con el nombre de Derecho Constitucional Comparado. Muy bien, y voy al final, al hacer un ajuste de cuentas, arribar y hacer mías las conclusiones que arribó la Mesa 8 de Federalismo y Regionalismo en el Instituto Iberoamericano. Vamos al punto 2. En el punto 2 tenemos el tema de la distribución territorial del poder en Iberoamérica. Mejor dicho, la forma de Estado. Dije antes, una cosa es forma de Estado y otra cosa son formas de gobierno. Pero si nosotros vemos nuestra Constitución actual, Perú 1993, vamos a darnos cuenta de que desde la primera Constitución de 1823, nuestros constituyentes no han entendido los conceptos categoriales de lo que son formas de Estado y de lo que son formas de gobierno. Porque en el caso nuestro, en vez de hablar de un Estado federal, trasunta eso en nuestro Código Constitucional, hablan de un gobierno o hablan de un Estado, pero confundiéndolo. Por ejemplo, dice forma de gobierno unitario. Debe decir forma de Estado unitario. Habla de gobiernos regionales, pero no hay gobiernos regionales, sino hay estados regionales. Pero eso es una cuestión semántica o coloquial que quería traer a colación para demostrar que no hay en América Latina modelos puros, sino que estamos hablando de modelos derivados. Muy bien, en el caso de la forma de Estado, habría que apuntar básicamente 2. Una que es, desde el punto de vista, forma de Estado unitario, y la otra que es forma de Estado regional. Pero para eso hay que hacer notar, y ello también está en la Constitución, por ejemplo, del Estado de Santa Catarina, y en la Constitución, por ejemplo, brasileña de 1988, un tema desde el punto de vista de distribución horizontal sobre la base de la porción del territorio que da nacimiento a que se tenga contratos mutuos. Y 2, el tema del poder, es decir, la forma como el dominio se va ejerciendo dentro de ese territorio, desde el punto de vista de lo que es una franja o una porción del territorio entendido como el elemento más importante que tiene hoy en día un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Así como un hombre no puede vivir sin su cuerpo, un Estado no puede existir sin su territorio. En esa línea explicativa es menester apuntalar de que cuando se habla de un Estado unitario, nos estamos refiriendo básicamente a un eje central. En el caso de Perú es solamente la capital de la República, Lima, presidente de la República, Consejo de Ministros y naturalmente toda la administración pública. Dice que el Estado peruano es uno y es indivisible. Muy bien, pero hay otro problema, porque si hablamos de Estado unitario es el Estado simple. Cuando hablamos ahora de Estado federal, ahí es donde hay que ampliar los horizontes. Hace muchos años, el catedrático de Valencia, ya fallecido, Juan Fernando Badía, estableció una triple clasificación que hasta el día de hoy, en términos académicos, operativos, lo vienen utilizando los constitucionalistas en América Latina. Y yo me voy a apoyar en él. Ya dije 1, la forma de Estado unitario, o sea, el Estado simple. 2, a ello he de decir algo al respecto, la forma de Estado federal, o sea, el Estado complejo. Y esto tiene su nacimiento, como se sabe perfectamente, ya lo demostró Tocqueville también, en la América del Norte. Las 13 colonias de la metrópoli
se desprenden el 4 de julio de 1776 de su papá, que era Inglaterra, y dan nacimiento a los 13 Estados Unidos. Y esos 13 Estados Unidos, ¿qué cosas son? Son naturalmente estados que han establecido un campo de acción desde el punto de vista de lo que es una autonomía, pero siempre teniendo al frente una constitución. Esa es la singularidad de los estados compuestos. Pero hubo un problema, la caída del muro de Berlín. En América Latina no hay ningún problema. Es en Europa donde se está revertebrando el tema de la forma de Estado federal, simplemente porque con la caída del muro de Berlín se ha reunificado el viejo mundo. Y eso obedece, véase, el caso de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era el paradigma de los estados federales. Hoy en día ya no hay, hoy en día hay Rusia, Bielorrusia. Entonces, esos estados federales de la Europa del Este, como coloquialmente se decía, han ido a sus cuarteles de invierno. El caso, por ejemplo, de Suiza es un caso muy interesante, a través, por ejemplo, de los denominados cantones. Creemos de que antes que en Estados Unidos, ya desde la época medieval, en Europa, Suiza o la Comunidad Helvética es prácticamente el primer estado que desarrolla los estados compuestos sobre la base de los cantones. Pero acá hay una diferencia entre América Latina y en Europa para entender cómo camina en punto de perfección los estados federales. Brasil, por ejemplo, es un estado federal y eso evidentemente conlleva a sostener de que en términos topográficos solamente ese pedazo, esa porción del globo terráqueo que tiene Brasil es prácticamente un 30% de lo que pueden ser estados federales en Europa, porque puede sumar, por ejemplo, puede sumar a Alemania, puede sumar el Estado regional de Italia, y en fin. Una cosa es el Estado federal en Europa, en donde camina operativamente hablando en punto de perfección, porque es pequeño. Y otra cosa es en América Latina, por ejemplo, México, por ejemplo, el caso de Brasil, y por ejemplo, el caso de Argentina, en donde las expansiones territoriales, naturalmente, le tienen que dar otro tipo de encuadre en su médula de manera constitucional. Y ahí hay otro problema, el tema del centralismo. Y eso provenía de la península ibérica, de la corona española. En el caso de Perú, por ejemplo, antes que entre Pizarro a Perú, teníamos 4 suyos, o sea, teníamos 4 regiones, y eso desapareció el mapa sobre la base de la nueva administración que desarrolló el derecho indiano. Luego viene, dice Fernando Badía, el Estado regional. Y ese Estado regional, en realidad, es una subespecie iuris, conjuntamente con el Estado autonómico, que voy a referirme también, de lo que es un Estado desde el punto de vista federal. Porque nació, curiosamente, el año de 1931, con la Constitución de la Segunda República. España, históricamente hablando, desarrolló su campo de acción en función de reinos. El reino de Aragón, por ejemplo, ¿no? El reino de Castilla, el reino de León, el reino de Valencia, y así por el estilo. Y esos reinos, andando el tiempo, hoy en día tienen una suerte de subestado federal, denominados a partir de la Constitución española de 1978 comunidades autonómicas, y en la Constitución de la Segunda República Española, estados regionales. ¿Por qué? Porque la forma de Estado federal, para que se desarrolle desde el punto de vista de su organización política, administrativa, ¿qué requiere? Requiere de una tradición histórica. Yo no puedo juntar, por ejemplo, en España a Cataluña con Valencia. Es como decir, yo no puedo juntar en el Perú Puno y Arequipa, porque son 2 tradiciones históricas en términos del multiculturalismo, en términos de la interculturalidad, o lo que diría el profesor Peter Heberle, la constitución multicultural,
porque son tradiciones históricas distintas. No digo de que quiero juntar el agua con el aceite, no, sino digo lo que Renan en algún momento dijo que es la nación, la tradición, el plebiscito de todos los días, la lengua, la raza, la religión, el folclore, los usos convencionales que cada región tiene y que hay que respetar. Por eso que en Europa es fácil desarrollar el campo de acción de un Estado federal, de un Estado como es, por ejemplo, la Alemania. ¿Por qué? Porque en el caso de Alemania es evidente que desde el Imperio Bismariano ya topográficamente desarrollaban un campo de acción desde el siglo XIX y que se ha ido respetando. Me empecé a decir de que el tema de las religiones, del fundamentalismo, prácticamente han hecho que se replantee. El ejemplo clásico también del siglo XIX de la doble monarquía danubiana, o sea, del imperio austrohúngaro, que también establecía una suerte de estados federales. Y de ahí nació ¿quién? Ya nació, por ejemplo, que ya no existe Checoslovaquia, y nació Austria, que me voy a referir más adelante, por la Constitución que el próximo año va a cumplir 100 años, la Constitución austriaca del 1 de octubre de 1920. En esa línea explicativa, entonces, para ir cerrando este círculo, es menester apuntalar lo siguiente, ya sea en forma de Estado federal o en forma de Estado unitario, hay dos problemas, el tema del centralismo y el tema del descentralismo. En el caso nuestro, se dio en la década del año 2000 una reforma constitucional para replantear el tema. ¿Por qué? Porque en la década de los 90, Fujimori había desarrollado a través de un poder ejecutivo prácticamente todo un acoplamiento de la administración pública. Tenía que tocarse la puerta al poder ejecutivo para que el poder ejecutivo lleve adelante y otorgue el presupuesto, ya sea a los gobiernos regionales o ya sea a los municipios. Ese es en el caso peruano. Y ahí también hay otro problema que se deja notar el día de hoy. Es el tema de la descentralización, por cuanto hay autonomías, por cuanto hay hoy en día en el mundo globalizado una exigencia del servicio público, hay una exigencia, por ejemplo, de la administración pública, el derecho administrativo prácticamente se ha globalizado, hoy en día hay otro tipo de usos, por ejemplo, la sociedad del riesgo, por ejemplo, la sociedad del conocimiento, por ejemplo, la posmodernidad, hacen que los estados se conviertan en operativos, hace que el Estado ya no sea como el siglo XVIII, dejar hacer y dejar pasar, sino que se establezca otro tipo de servicios. Y eso es lo que también, de una u otra forma, ingresa a la forma de Estado, más que unitaria, a la forma de Estado federal. Y ahí entonces el ejemplo de la preocupación de los constitucionalistas, más todavía de los administrativistas, para desarrollar un campo de acción. En el caso de Perú, quiero hacer acá una breve acotación, la figura es muy importante porque nosotros tenemos regiones, tenemos departamentos, tenemos provincias y tenemos distritos. Esa es la típica forma topográfica de un Estado unitario. Ejemplo, por ejemplo, hay una constitución que es para las 24 regiones, que es para los 24 departamentos. Si yo estaría en México o estaría, por ejemplo, en Argentina, hay una constitución en México, la de Querétaro, del año 17, en Argentina la de 1853-1860, pero México tiene estados y tiene Estados Unidos, o sea, estados compuestos, y cada estado tiene su constitución. Argentina, cada estado tiene su constitución. Brasil, ahora, estoy hablando de la Constitución del Estado de Santa Catarina de 1989, tiene su propia constitución, pero siempre dependiendo de una constitución madre. En México, cada estado tiene su código civil, su código penal. En Argentina, cada estado tiene su código civil, tiene su código penal y su código procesal penal, pero siempre siguiendo el hilo conductor. Entonces, esta tradición histórica, que es en América Latina, más que en Europa, hay que tomarla en cuenta para decir a renglón seguido lo siguiente. El tema de las municipalidades, que nosotros lo tenemos consagrado en el artículo 194 de la Constitución.
igual que en la Constitución de Santa Catarina, que estuve leyendo en la mañana en este bello libro que cayó a mis manos. Nosotros tenemos una autonomía política, económica y administrativa o financiera, como dice la Constitución de Santa Catarina. ¿Qué cosa es la autonomía? ¿Por qué un Estado tiene autonomía? Tiene autarquía. Se busca la descentralización y no la centralización. Muy fácil, porque el poder público, el poder central, siempre piensa de manera jovesiana o dantesca para asfixiar, en el caso nuestro, a las provincias, a los departamentos, a los gobiernos regionales y a los municipios. Y más aún cuando ya están a puertas las elecciones a nivel presidencial o a nivel regional o a nivel municipal o a nivel del Congreso de la República. Entonces, ¿qué cosa requiere un ente concejil? Requiere una autonomía. Y eso se deja notar, por ejemplo, en España, porque el tema de las autonomías, si bien es cierto que desde el punto de vista teórico lo desarrollan los estadounidenses finales del siglo XIX, como lo ha demostrado García Enterría, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya en España, los cabildos y los municipios tenían una suerte de autorregulación. Esa es la autonomía municipal, que es el complemento de un Estado federal, que no ingrese al poder local el poder político. El poder local es el poder municipal, y ese poder local le hace reflexionar al poder político que nació antes que él. El poder político es del siglo XVIII y el poder local es de la época medieval. Y eso es lo que da nacimiento a una tesis. Y esa tesis es la disputa entre centralismo y descentralismo. Y los autores lo clasifican de 4 maneras. La primera es la doctrina francesa del poder municipal, en donde nace el municipalismo. No olvidemos que Napoleón, su genio y naturalmente toda la pléyade de juristas que lo rodeaban, prueba de ello es el Código de Napoleón de 1804, da nacimiento a su imperio en 1799. De esa fecha hasta su Waterloo, en 1815, lo que hace Napoleón es básicamente establecer una VIX expansiva en toda Europa. ¿Qué llevaba? Llevaba naturalmente su tradición histórica. Y esta tradición histórica era mantener un eje central, el dominio, las facultas, las potestas o la autoritas que tiene un gobernante cuando quiere gobernar, dejando de lado esa clásica distinción de Locke y de Montesquieu, que es la separación de funciones, ejecutivo, legislativo y judicial. Llevaba la música, llevaba el arte, llevaba la escultura, llevaba toda la cultura, en el sentido amplio del término, pero también llevaba el derecho y también llevaba la política. Y eso les llevó a establecer Napoleón un diseño territorial en Europa hasta su Waterloo en 1815. Luego nació, luego Napoleón, la famosa escuela administrativista, en donde la presencia de Maurice Jorieu, el decano de Burdeos, es muy importante porque él establece ya una suerte de descentralización y que lo complementa después el profesor Gastón Yesé. Luego viene una tercera teoría llamada la teoría germánica de la asociación comunal o corporación de derecho público, en donde el barón von Einstein estableció un diseño territorial que hasta el día de hoy se ve en la Alemania. Qué curioso, se respetó desde 1945, cuando la Alemania se convierte en occidental y oriental, todo lo que es, desde el punto de vista federal, los LAN. Por más que la democracia del Este, la Alemania oriental, tenga una suerte de predominio de la URSS, respetó sus LAN. Y eso se demostró ¿cómo? Cuando el muro de Berlín se desploma, se reunifica la Alemania y la Constitución de 1979, Ley Fundamental de Bonn, nuevamente toma cuerpo y siguen ahí
los LAN, o sea, una suerte de Estado federal que ya Bismarck lo había establecido en el siglo XIX. Y finalmente viene el autogobierno anglosajón o gobierno local inglés. Nosotros hemos tomado, naturalmente, el modelo francés. Y ahí está, por ejemplo, el caso nuestro de los departamentos. Pero a ello le hemos añadido un renglón, y ese renglón es precisamente el tema de la autonomía municipal o la autonomía local. Muy bien, en esa línea explicativa, ya para ir cerrando el círculo, ahora me toca decir algo al respecto con relación al tema de la jurisdicción constitucional. Y no es la jurisdicción constitucional desde el punto de vista kelseniano, sino voy a referirme a la reforma que se dio en esta última constitución vigente de 1989 de Santa Catarina y que desarrolló una singularidad en lo que se conoce con el tema del control constitucional. ¿Cómo vemos nosotros extramuros este control constitucional muy interesante, que en rigor de verdad tiene un tronco común? Porque esta Constitución de Santa Catarina del año 89 se rige a partir de la Constitución brasileña de 1988. Hay, por ejemplo, una suerte de derecho constitucional a la libertad. Por ejemplo, menciono al habeas corpus, al habeas data, al mandamus y por citar, al mandado de seguranza, ¿no? Y a eso de referirme, una suerte de jurisdicción constitucional orgánica, y ahí salta a la vista, naturalmente, la acción directa de inconstitucionalidad a cargo del Tribunal de Justicia. Artículos 83 y artículo 84 de la Constitución de Santa Catarina. Brasil no tiene tribunal constitucional, pero Brasil tiene un control concentrado. ¿Por qué digo concentrado? Porque el control concentrado, como diría Sagüez en Argentina, una vez que se demuestra que hay vicios o tufillos de inconstitucionalidad, en el caso de Santa Catarina, por ejemplo, estamos hablando de normas municipales, de normas que se dan dentro de este Estado estatal. Expulsa la fruta putrefacta, o sea que hay una suerte de derogación. Y esto nació en 1920, cuando Kelsen, a pedido del canciller Karl Renner, desarrolla esta constitución vigente, ya lo dije, hasta el día de hoy, de 1920, con su criatura predilecta, el Tribunal Constitucional, y dentro de otras atribuciones está precisamente el tema de la acción o recurso de inconstitucionalidad. Pero aquí también es menester abrir una pestaña para decir lo siguiente: el tema de los conflictos competenciales, y esta es mi segunda conclusión, de los estados federales. Kelsen también en esa constitución dio nacimiento a una atribución al Tribunal Constitucional dentro de lo que se conoce conflictos competenciales en sentido positivo, cuando dos órganos de pelaje o relevancia constitucional se pelean, o negativo, cuando rehuyen a los cargos asignados por la Constitución. ¿Y por qué digo conflicto competencial? Porque en el caso nuestro, sin ser Estado federal, es el único país en el mundo que tiene conflicto competencial. Quisiera equivocarme a mis años cansados. Y ha creado nacimiento todo esto. Es harto conocido, ayer lo conversaba con algunos colegas aquí presentes, de que el presidente Vizcarra cerró el Congreso. Al cerrar el Congreso, ya prácticamente no hay parlamento. ¿Qué cosa ha hecho el Congreso a través de la Comisión Permanente? Ha desarrollado un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional, y el Poder Ejecutivo es el demandado. ¿Ven ustedes la forma como en estados unitarios, una suerte de sui generis, subespecie iuris, los conflictos competenciales también se presentan, cuando en el fondo caminan en punto de perfección en los estados regionales, en los estados autonómicos y naturalmente en los estados federales. Federales, Austria. Autonómicos, la Constitución española del 7-8 en España tiene los conflictos competenciales. Regionales, la Constitución transalpina o italiana del año 47 tiene conflictos competenciales sobre la base de las regiones, o sea, sobre la base entre órganos de pelaje o de relevancia constitucional y no de órganos residuales. Pero en fin,
Esa es la singularidad del caso peruano. Volviendo al tema, será el Tribunal Constitucional, como una suerte de árbitro, dirimir cómo se lleva a término el desarrollo de que si efectivamente tenía o no facultades el Poder Ejecutivo, ahora el Presidente de la República, llevar adelante una suerte de cierre del Congreso para los efectos de que ya no exista la soberanía del Parlamento. En sus manos está este conflicto competencial que lastimosamente, hay que decirlo de una vez, va a ser algo utópico, porque ya hay elecciones el próximo año en enero, y el conflicto competencial para solamente responderlo son 30 días a la parte contraria. Pero ¿qué cosa va a hacer el Tribunal Constitucional? Ojalá que así sea, siente bases y meridianos desde el punto de vista de criterios hermenéuticos para decir de que no eran las formas de cerrar el Congreso, sobre pretexto de que no había una cuestión de confianza, sobre pretexto que se decía de que hay que quitar la inmunidad parlamentaria. Eso es una reflexión que lo dejo sobre el tintero. Muy bien, y quiero cerrar el círculo ya diciendo lo siguiente, con relación a lo que es la presencia y el homenaje al profesor Ruy Barbosa. Esto se me vino a la memoria ahora que venía aquí a este auditorio, y es lo siguiente, lo dije antes, y lo volveré a repetir sin caer en hipérbole. Estamos pues frente a un pensador que lo ha trazado en punto de perfección el día de ayer el profesor Ruy Espíndola, con su caracterización erudita que tiene in mente hominis. Ruy Barbosa. Yo no voy a tocar otra cosa que no sea sino el derecho internacional. Mejor dicho, quiero añadir una gota más como un homenaje, signos admiraciones, que no solamente le tengo a él, porque Brasil es tierra de grandes juristas. Yo tuve el honor y la satisfacción de conocer, cuando llegó a Lima en 1986, el rector de Sao Paulo, el gran profesor, creador de la teoría tridimensional del derecho, Miguel Reale. Tuve el honor de conocer al profesor Pinto Ferreira, tengo el honor de conocer al profesor Ceará, Paulo Bonavides y naturalmente al profesor Afonso da Silva. Y así por el estilo, se me viene a la memoria, por ejemplo, en el caso de la codificación Brito, el caso de Clovis de Vilacqua y naturalmente Pontes de Miranda, ese famoso autor del habeas corpus, cuyo libro en 2 tomos es referente obligatorio para entender hoy en día este WIF o habeas corpus en el mercado comparado. Y ahora, Ruy Barbosa. Yo recuerdo haber leído el último libro de Ruy Barbosa que se llama Migajas, libro pequeñito que es una delicia. Y recuerdo haber leído de Ruy Barbosa también sus cartas a Inglaterra. Y recuerdo haber leído de Ruy Barbosa sus antecedentes y sus comentarios a la codificación, porque era codificador. Él era un hombre hecho público, pero entendía perfectamente lo que era el hecho privado. Pero voy a referirme a Ruy Barbosa internacionalista, porque era la presencia notoria, no solamente del mundo, vamos a decirlo así, brasileño, sino también de toda América Latina en Europa, porque era un referente obligatorio, porque sus lecturas de autores clásicos, como es el caso de Bettel, como es el caso de Hugo Grotius, con su De Iure Belli, Ac Pacis, le dio una amplitud de miras para poder entender lo que históricamente se llamó el derecho de gentes. Por eso que era una autoridad en la materia. Y yo creo de que eso también lo aprendió del comendador Silvestre Pinheiro Ferreira, que vino conjuntamente con el rey João VI y arribó aquí a Brasil una vez que Napoleón comenzó a invadir Europa, llegó a España y entró a Portugal. Y el comendador Silvestre Pinheiro Ferreira tiene un libro que se llama Derecho Público Interno y Externo. Derecho interno, derecho constitucional, o derecho político, como se llamaba siguiendo la tradición rusoniana, y el derecho público externo, o sea, el derecho de gentes. ¿Y por qué digo al comendador? Porque fue Silvestre Pinheiro Ferreira, había nacido en Portugal, el primer portugués, el primer pensador en el habla portuguesa,
de reconocer la soberanía hacia 1800 aproximadamente de los estados nacientes latinoamericanos. Y ahí está entonces la forma como Ruy Barbosa entendió de que el derecho de gentes, que gira sobre la base del jus cogens, de los usos y costumbres internacionales, hoy en día tiene que ser algo como una suerte de pacificación de los estados partes. En el caso nuestro sería a partir del control de convencionalidad o del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahí tenemos entonces la presencia de Ruy Barbosa, humanista, pensador de lujo, con calidad de exportación sus ideas, y naturalmente quería hacer esta breve reflexión como una suerte de admiración hacia su persona. Viene el punto final y con esto echo las sumas. Y tengo algunas conclusiones que añadir porque ya dije algunas conclusiones provisionales. No se puede entender la historia de España y Portugal si es que no se entiende a la América Morena, ya sea a esta vera el Atlántico-Pacífico o ya sea a la otra vera el Atlántico. Y no se puede entender, ergo, la historia de América Latina sin la historia de Europa, especialmente cuando nos referimos a la forma de Estado, más en concreto a la forma de Estado federal. Una conclusión más. Voy a hurtar lo que dijo el profesor mexicano José María Serna de la Garza en las conclusiones desarrolladas en este congreso que tuvo como Mesa 8, Federalismo y Regionalismo. Abro comillas, dice el profesor mexicano, no existe un modelo único de federalismo o regionalismo. Cada estado debe diseñar su propio modelo. Ora Venezuela, ora México, ora Argentina, ora Brasil. Añádese lo siguiente, en vista de que sus propias características, la historia, las necesidades, debe tenerse en cuenta que el sistema federal de organización regional no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos como sotificación de las necesidades de la población y el control del poder en aras de las libertades públicas. Efectivamente, aquí, en realidad, lo que estamos buscando nosotros es, en realidad, una suerte de justicia social con base en la solidaridad humana. Y finalmente, a partir de ahí, tenemos que desarrollar un campo de acción en donde el control de poder debe encuadrar sus meridianos y paralelos a partir de una, vamos a decirlo así, de una protección celosa e irrefragable de derechos fundamentales y libertades públicas, o lo que hoy en día se llama los derechos humanos. Esa es la única forma de que una forma de Estado federal lleve adelante respiros de aire, de paz, de justicia y de libertad. Muchas gracias por su atención. A organização do Congresso Comemorativo dos 30 anos da Constituição de Santa Catarina agradece a imensa contribuição do professor Palomino e todos nós sentimos extremamente honrados com a sua generosidade em compartilhar seu conhecimento a respeito do federalismo, descentralização e autonomia dos poderes dos Estados-membros e municípios. Dito isso, eu vou fazer a entrega, né, do certificado para o palestrante, com um pequeno mimo, para posteriormente nos encaminhar para a conclusão desta mesa. Professor. Parabéns. Muito obrigada pela participação. Esperamos que o senhor retorne muito em breve à nossa ilha. Punto de la línea.